Capítulo 19. Tramas. Algunos tipos de tramas. Introducción. El concepto de trama que se manejará en este manual es el siguiente: configuración narrativa dentro de una historia o relato. Es decir, una historia se compone en realidad de un conjunto de historias que se entretejen o entrelazan como si fueran madejas o hilos narrativos que constituyen un tejido compuesto en realidad por varias historias pequeñas o de diversa escala. Esas historias son las tramas. Existen diversos tipos de tramas. Se mencionan solo algunas aquí, las básicas. Para ahondar en el tema se requiere bibliografía especializada. Cada una de las tramas tiene una función específica dentro del proyecto o diseño narrativo. Para conocerlas y utilizarlas debidamente debemos aprender a reconocerlas y saber cuál refuerza y cuál desvirtúa nuestros objetivos. Otro planteamiento en torno a trama es: una historia se constituye de varios relatos. Estos relatos se constituyen de diversas tramas. El conjunto se comporta como un entramado o tejido. Cada relación entre los personajes constituye una trama en sí. O bien, la relación que guardan todos los elementos en la historia. O también al conflicto, como elemento antagónico, se le denomina trama. Arquitrama es la estructura clásica del relato. Aristóteles inicia la teoría al respecto. Esta se compone de 3 fases: inicio, nudo y desenlace. Su formato es lineal y cronológico. Ejemplo: una anécdota. Antitrama. Relato de estructura posmoderna o no lineal, puede ser experimental o onírica. Puede iniciar por la parte media o final. Ejemplo: un sueño extraño o incoherente. Subtrama o trama secundaria es el tipo de relato que complementa a la trama central. Tiene diversas funciones, entre estas puede servir como un descanso después del clímax. Ejemplo: la historia del amigo del protagonista, la historia del pueblo del protagonista. Pseudotrama es el relato que tiene la característica de ser ficción dentro de la ficción, pero que debe ser interpretada por el lector como real. Ejemplo: documental falso. Trama central, primaria, como su nombre lo indica, es el relato principal dentro de la narración. Se puede complementar con otras tramas, para generar variación, evitando que la narración sea plana o neutra. Trama múltiple o coral es el tipo de relato que capta la esencia de una entidad comunitaria, como un pueblo, un conjunto de personas. Ejemplo: una telenovela. Minitrama. Este tipo de relato tiene la característica de ser interno, psicológico, subjetivo, onírico y sucede dentro de la mente de un personaje. Ejemplo: las fantasías de un personaje que sueña con volar. Supratrama es el tipo de relato que contiene varios relatos entremezclados. Es decir, es un relato hecho con fragmentos de otras historias conocidas o populares, que en conjunto tienen coherencia para contar una historia más amplia como si fuera una sola. Algo así como un collage de referencias o intertextos. Ejemplo: un relato hecho a partir de fragmentos de fábulas o bien, un relato hecho a partir de parodias de otras historias. Trama subyacente es el tipo de relato que tiene como característica contar acontecimientos pasados, ya sea de algún personaje, localidad, objeto, situación, etc. Son antecedentes. Ejemplo: la historia del pueblo o la de la infancia del protagonista. Función y aplicación de las tramas. Los diversos tipos de tramas, dadas sus características, son algo así como herramientas que puede utilizar el guionista, de acuerdo a lo que requiera contarse en el proyecto narrativo. Es importante mencionar que a grandes rasgos, un proyecto narrativo se constituye durante todo su desarrollo de varias de ellas. Es decir, no se compone solo de una. La finalidad de la utilización de diversas modalidades, constituye una rica gama de texturas o de relatos que conforman el tejido que es la historia. Interacciones. Las tramas pueden oponerse complementarse una dentro de otra ramificarse ser paralelas o simultáneas. Actividades sugeridas ejercicios. Revisa tus historietas favoritas, pero ahora desde un punto de vista reflexivo, buscando identificar los tipos de tramas en otros cómics. Otro ejercicio consiste que a partir de cada tipo de trama, elabores, después de observar sus diferencias, un ejemplo de cada una a modo de sinopsis. Consulta capítulo o algunos tipos de narrativa de la imagen.